¿Qué onda, virtualeros? Espero estén teniendo un día excelente. Como saben, estamos con la guía del UNAM 2020 para los apartados de matemáticas y física de las 4 áreas. En este video vamos a continuar con el apartado de matemáticas para el área 3. Y antes de empezar con el primer ejercicio, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, que está enfocado para matemáticas y física universitarias. Está bastante chido. Vayan a darse una vuelta y suscríbanse. También síganos en nuestras redes sociales y vayan a darse una vuelta a nuestro sitio web virtual.lat, donde van a encontrar nuestro curso de reforzamiento para los apartados de matemáticas y física de esta guía UNAM 2020. Y este ejercicio dice así: la gráfica de la función y igual a menos x menos 1 corresponde a una recta que hay un espacio que hay que rellenar de izquierda a derecha y que corta el eje de las ordenadas en, y ahí dejamos otro espacio. Bien, vamos a resolver este ejercicio utilizando la gráfica, pero solamente vamos a hacer un bosquejo, ¿sale? Es decir, no vamos a poner como tal la gráfica de esta función, únicamente una imagen, un dibujito que me ayuda a interpretar eso de aquí. Yo tengo esa ecuación que la voy a volver a escribir, esta de aquí. En geometría analítica, virtualeros, en la parte de recta hay un subtema que se llama ecuación de la recta pendiente ordenada al origen, que es la siguiente. Y esta ecuación, virtualeros, es de las más utilizadas en la parte de la recta en geometría analítica, así que ténganla presente bastante. Y igual a mx más b. Voy a desglosarla un poquito para comprenderla mejor. Bien, las letras X y Y o Y se le llama genéricos, es decir, cualquier punto con coordenadas X, Y que satisfagan esta ecuación, pues pertenecen a la recta. Ahora, aquí yo tengo M, ¿sí? Esta M es la pendiente de la recta, ¿sale? Y acá yo tengo B. B es la intersección de la recta con el eje de las Y, es decir, con el eje vertical. Entonces, voy a utilizar esta ecuación para resolver este ejercicio. Yo tengo esta ecuación, y igual a menos x menos 1. Vamos a desglosar. Entonces, ¿quién es m en mi ecuación? M es el coeficiente que acompaña a x. Aquí, como no se ve, es un menos 1, ¿sale? Entonces, m es igual a menos 1. Y b es el numerito que está aquí, el término independiente. En este caso, b es igual a menos 1 también. Y antes de empezar a rellenar estos espacios en el enunciado, quiero explicar lo siguiente. Voy a trazar un plano cartesiano, un pequeño plano cartesiano aquí. Bueno, de hecho, solamente un cuadrante ahí. Si yo tengo una recta en el plano cartesiano inclinada de esta forma, ¿sí? Acostada así, se dice que la pendiente de esa recta es positiva. La pendiente es positiva. Ahora, voy a trazar de igual manera otro cuadrante. ¿Sí? Recuerden que son los ejes coordenados. Bien, y ahora una recta, si yo la tengo inclinada de esta manera, ¿sí? Si yo la tengo inclinada así. Entonces, si yo la tengo inclinada así, se dice que su pendiente es negativa. Y esto, virtualeros, es bastante importante que lo sepan. Si la pendiente de una recta es positiva o negativa, ¿cómo debe de estar su inclinación en cada uno de estos casos? Entonces, analizando nuestro ejercicio, yo tengo que su pendiente es menos 1, es decir, es negativa. Por lo tanto, va a estar inclinada de esta manera. Ahora, ¿qué indica la B? B es igual a menos 1. Me indica el punto en el eje de las Y donde cruza a este eje. Es decir, esta recta cruza al eje de las Y cuando Y es igual a menos 1. Vamos a ver esto gráficamente. Trazo un plano cartesiano y ubico en el eje vertical, en el eje de las Y, el punto Y igual a menos 1. Aquí está 0, el menos 1 está por acá. Recuerden que estoy haciendo un bosquejo, ¿sale? No es como tal la gráfica de esa función. Entonces, y además, como la pendiente es negativa, pues debe de estar inclinada de esta manera. Entonces, trazamos una recta así. Y listo. Algo así
se ve la gráfica de mi función que yo tengo allí. Y con esta información, victoreros, ya podemos llenar estos espacios que tenemos en blanco. Bien, vamos a volver a leer el enunciado. La gráfica de la función y igual a menos x menos 1 corresponde a una recta que, aquí vamos a poner una palabra, de izquierda a derecha. Observando las opciones que tenemos como respuesta en la guía, pues debe de ir aquí, asciende o desciende. ¿Cuál es la correcta? Para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a analizar el eje de las x de izquierda a derecha, ¿sale? Como aquí lo dice el enunciado. Entonces, yo me tomo un valor hasta acá. ¿Sí? Bien, si lo veo en la gráfica, pues ese puntito va a estar por aquí. Yo me tomo un punto aquí. Si le aplico la función, aquí va a caer. Si yo me tomo un punto aquí, pues aquí va a caer en la gráfica. Si yo me tomo un punto, por ejemplo, aquí cae en la función. Si yo tomo un punto aquí, acá va a caer en la gráfica. Entonces, visualmente podemos observar qué pasa. Conforme yo me muevo en el eje de las x de izquierda a derecha, ¿qué va pasando con los puntos en la gráfica? Pues se ve claramente que van descendiendo, van para abajo. Como van para abajo indica que descienden, por lo tanto es la palabra que va aquí. Seguimos leyendo el enunciado. Y que corta el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es el eje de las y. Es el eje de las y. Entonces, ¿en qué punto corta la recta al eje de las y? En este punto. ¿Qué coordenadas tiene? Un punto tiene coordenadas x, y. En x, pues es 0. Y en y es menos 1. Estas son las coordenadas de la intersección de la recta y igual a menos x menos 1 con el eje vertical. Entonces, este punto es el que va aquí. Y con esto, victoreros, hemos finalizado este ejercicio que corresponde al inciso B en la guía. Este ejercicio dice así: ¿cuáles de las siguientes gráficas son crecientes en todo su dominio? Ahora, victoreros, para responder bien este ejercicio debo de comprender primeramente qué es una gráfica creciente. Y lo voy a explicar. Recuerden que para el dominio de una función hago referencia al eje x, al eje horizontal. Entonces, si yo tomo valores de x de izquierda a derecha y los meto a la función, me va a arrojar un puntito que va a formar parte de la gráfica. Bien, conforme yo vaya tomando estos valores de x de izquierda a derecha, la gráfica se va a ir elevando, va a ir creciendo. Eso significa que una función sea creciente. Bueno, dicho esto, tal vez no sé si me haya explicado en palabras, pero para eso tenemos estas gráficas y vamos a analizarlas. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Las 4 gráficas, y considero que aquí se equivocaron los que elaboraron la guía. El eje horizontal normalmente se le llama como X. Aquí si observamos estos dibujos, estas ilustraciones, lo tienen como en Y. O sea, ¿qué onda con eso, no? Y el eje vertical normalmente se expresa con Y o Y. Pues aquí estos ejes verticales están expresados con X. Entonces, considero que pues allí se han de haber equivocado, ¿no? Porque por convención, en todos lados el eje horizontal es el X, el vertical es el Y. Así que vamos a omitir esta parte de los nombres de los ejes. Para eso es más, los voy a tachar. Vamos a ponerle los nombres correctos. Dicho esto, empezamos analizando cada una de las gráficas. Empiezo con la primera. Me tomo este valor de x y cae aquí en la gráfica. Me voy a tomar otro valor de x, pero recorriéndome hacia la derecha. Me tomo, por ejemplo, este valor de x, lo meto a la función, me arroja un puntito por aquí, ¿sale? Meto otro valor de x que se encuentra en su dominio, me arroja un puntito por aquí al meterlo en la función. Meto otro valor, por ejemplo, meto el 0,0, me arroja un puntito y ese va a ser ese de ahí. Bien, voy a tomar otro valor, por ejemplo uno de aquí. Me va a arrojar, al meterlo en la función, un puntito por acá. Entonces, conforme yo me voy tomando valores de x de izquierda a derecha, ¿cómo va quedando la gráfica? Si observamos los puntos, pues va elevándose esta gráfica, pues va para arriba. Esto indica que esta primera gráfica es una gráfica creciente. Pongo una palomita.
Ahora, para la segunda gráfica, me voy a tomar de izquierda a derecha valores de x. Por ejemplo, me tomo este de aquí. Al meterlo a la función me arroja un puntito, que es parte de la gráfica. Ahí está, este puntito. Bien, me tomo otro valor de x. Recuerden, de izquierda a derecha. Me arroja un puntito que va a estar aquí. Luego me tomo otro, ese de aquí, pues cae en el origen. Me tomo otro valor de x más a la derecha y me arroja un puntito por acá. Bien, conforme yo tomo valores de x de izquierda a derecha, ¿cómo va quedando los puntitos al unirlos? Es decir, ¿cómo va quedando la gráfica? Pues va bajando. Eso indica que es una gráfica decreciente, pero nos piden las crecientes. Por lo tanto, esta no funciona. Siguiente gráfica. Me tomo un valor de izquierda a derecha, de x. Al meterlo a la función, me arroja un puntito en el plano cartesiano, que está aquí. Me tomo otro más a la derecha, ese, y me arroja este puntito. Me tomo otro más a la derecha, que es este por ejemplo, y me arroja otro puntito, ¿no? Recuerden que las gráficas son indefinidas, ¿no? Siguen para los extremos. Entonces, ahí se puede ver, si de izquierda a derecha me tomo valores de x y los meto a la función, ¿cómo se va comportando la gráfica? Pues va aumentando, ¿sí lo ven? Entonces, esta es una gráfica creciente. Y por último analizamos esta gráfica de aquí. Me tomo, por ejemplo, este valor de x y me arroja este puntito de la gráfica. Me tomo este otro valor, me arroja este otro puntito de la gráfica. Me tomo este de aquí, me arroja este puntito y se me cayó el plumón. Bueno, me tomo otro puntito y me arroja este de acá. Entonces, si recorro los valores de x de izquierda a derecha, ¿cómo se va comportando la gráfica con los puntos que me va arrojando la función? Pues van para abajo. Eso significa que es una función decreciente. Quiere decir que no me funciona para este ejercicio. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio son el 1 y el 3, que corresponde al inciso de la guía. Siguiente ejercicio. Convierte el valor de un ángulo que mide 2/4 de pi radianes a grados. Este ejercicio, virtualeros, corresponde a geometría y trigonometría. Ahora bien, para poder realizar este ejercicio yo tengo que tener presente cuánto equivale en grados pi radianes. Pi radianes es igual a 180 grados y lo voy a escribir. Visto gráficamente es el recorrido en grados de la mitad de un círculo. Pues si recordamos, dándole la vuelta a un círculo son 360 grados. Bueno, recorriendo la mitad de un círculo pues son 180 grados, o visto en radianes, eso equivale a pi radianes. Deben de tener siempre presente este factor de conversión. Pi radianes es igual a 180 grados. Ahora, virtualeros, este ejercicio lo voy a realizar de dos formas diferentes. ¿Sale? La primera, que considero más fácil, pero hay que ser un poquito observador, es la siguiente. Yo tengo 2/4 de pi radianes y lo voy a escribir. Pero la fracción 2/4 la puedo simplificar. Es decir, tomándole la mitad o sacándole la mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Puedo reescribir esto como 1/2 de pi radianes. Estas dos cantidades son equivalentes, es lo mismo. Ahora bien, ahí les va, la forma corta. Pi radianes es igual a 180 grados, pero pi radianes es como si yo lo viera como 1 pi radianes igual a 180 grados. Y aquí yo tengo 1/2 de pi radianes, es decir, la mitad. Si pi radianes, 1 pi radianes son 180 grados, la mitad, 1/2 de pi radianes, debe de ser 90 grados. Y esto es la respuesta para este ejercicio, que corresponde al inciso B de la guía. Sin embargo, no todos los ángulos son así de fáciles de ver, la verdad. Entonces, ¿qué pasa si fuera cualquier otro ángulo? Pues se aplica una regla de 3 y listo.
Yo voy a resolver ahora este mismo ejercicio, pero aplicando la regla de 3. Esta regla de 3 ustedes pueden convertir la cantidad que sea de radianes a grados o viceversa, de grados a radianes. Y lo vamos a hacer aplicando regla de 3. Recuerden. Primero, debo de poner mi factor de conversión, que es este de aquí. Pi radianes es igual a 180 grados. Se acostumbra que en lugar de poner el igual, ponemos una flechita o una línea, no importa. Abajo. Voy a poner la cantidad que me dan. En este caso que me dan son 2/4 de pi, que como ya vimos, eso equivale a 1/2 de pi radianes. Ahora bien, esa cantidad la debo de poner en la columna que le corresponde. Es 1/2 de pi radianes, lo voy a poner aquí, donde van los radianes. No se vale ponerlo acá, porque aquí es la columna de los grados. Eso es importante, porque si lo ponemos al revés, pues vamos a tener mal el procedimiento, ¿sale? Entonces, como tengo 1/2 de pi radianes, eso va en esta columna. Columna de pi radianes y acá columna de grados. Eso yo voy a averiguar cuántos grados son. Pongo X y esta vuelta que indica los grados. Pongo una línea y vamos a realizar el siguiente procedimiento. Pongo que los grados que yo busco salen realizando lo siguiente. Me fijo en la cantidad que yo tengo aquí, la del segundo renglón. En forma de diagonal o cruzado voy a multiplicar. Siempre en diagonal es multiplicación. Y lo escribo. Tengo 1/2 de pi radianes, eso lo voy a multiplicar por 180 grados, y eso, vitoreros, lo voy a dividir, el resultado de realizar esta multiplicación lo voy a dividir por esta cantidad, que es pi radianes. Y listo, esto es aplicando la regla de 3. Y siempre sigue ese orden, esa estructura. Esa no cambia. Por eso es que es bastante útil y bastante funcional. Bien, X grados. Observemos lo siguiente, vitoreros. En el numerador y denominador yo tengo pi radianes. Entonces lo cancelo. Cancelo el pi y cancelo los radianes. Entonces, ¿qué me queda únicamente? Me queda 1/2 por 180 grados. Es decir, la mitad de 180 grados son 90 grados. Y listo, ya acabé. ¿Qué es la respuesta para este ejercicio? Y se observa, nos salió lo mismo que la otra forma que lo hicimos. El siguiente ejercicio dice, a partir de la siguiente imagen, determina la razón trigonométrica que corresponde a la secante del ángulo θ. Ahora, vitoreros, aquí ya tenemos esta imagen que es un triángulo rectángulo, nos dan el ángulo θ y nos dan el valor de cada uno de sus lados. Este lado del triángulo es 2, este otro es 3 y este es raíz de 13. Recuerden que tenemos 6 funciones trigonométricas. Las voy a escribir y de una vez cuál es su relación o cómo están definidas, como quieran verlo. Estas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, lo importante son estas primeras 3, que son las más utilizadas. Sin embargo, las otras 3 también se utilizan. Entonces, el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cotangente, secante y cosecante son las recíprocas o inversas de estas funciones. La cotangente es la inversa de la tangente o la recíproca. Si observan, aquí yo tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente y acá al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pasa lo mismo con estas funciones. Dicho esto, identifico cuál es la función trigonométrica que me están pidiendo. Me piden la secante del ángulo θ. Entonces, para secante voy a utilizar esta de aquí. Ahora bien, si observan, esas definiciones tienen cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, esas etiquetas las voy a relacionar con mi imagen, con mi triángulo rectángulo. ¿Y qué tengo? Pues lo siguiente. Todo es respecto al ángulo θ, que es este de aquí.
Respecto a θ, tengo lo siguiente. Como es un triángulo rectángulo, este es un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa. Quiere decir que este lado es la hipotenusa, que vale raíz de 13. Ahora, el lado opuesto al ángulo θ, que es este lado que está opuesto a este ángulo, ese es el cateto opuesto. Y el lado del triángulo que está pegadito a este ángulo, pero que no es la hipotenusa, ese es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Me piden la secante y tengo secante del ángulo. Secante, en este caso mi ángulo es θ, es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es raíz cuadrada de 13 sobre cateto adyacente, que es 2. Y listo. Esa es la respuesta para este ejercicio, que corresponde al inciso B en la guía. Entonces, si les piden cualquier otra función trigonométrica, pues aquí tienen las relaciones y van agregando los datos que les corresponden. El siguiente ejercicio, vitoreros, el dominio D y el rango R de la función f de x igual a e a la x sobre menos 5 son. Aquí, vitoreros, debemos observar varias cosas. Este es un ejercicio que corresponde a cálculo diferencial. Está sencillo el ejercicio, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas que les voy a explicar. Primero, el dominio lo denotamos con D mayúscula. Ahí está. El rango lo denotamos con R mayúscula. Y para encontrar esos valores, vitoreros, vamos a hacerlo mediante la gráfica. Pero si observan, aquí yo tengo la función f de x igual a e a la x sobre menos 5. Antes de graficar esta función, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar primero la función f de x igual a e a la x. ¿Cómo es la gráfica de f de x igual a e a la x? Para eso tracé este plano cartesiano con ejes x y y. Ahora bien, es importante que ustedes sepan cuál es el comportamiento de las diferentes o de los diferentes tipos de funciones. No necesariamente tienen que saber cómo va exactamente cierta función, no. Únicamente con que sepan cómo se comportan estas funciones. Por ejemplo, aquí tengo e a la x. Deben de tener en cuenta cómo es la gráfica de una función e a la x, que es la siguiente. En el eje y ubico y igual a 1. Lo voy a poner aquí. Y igual a 1. Ahí está. Entonces, la gráfica de f de x igual a e a la x va de la siguiente manera. Nunca toca el eje x, es decir, como si el eje x fuera una asíntota, nunca se va a tocar. Y desde menos infinito hasta infinito, o dicho en otras palabras, desde izquierda hasta derecha en el eje x, va a ir muy pegadita a este eje y poco a poco se va a ir separando. Algo así. Va pegadita, se va elevando poco a poquito, cruza en y igual a 1 al eje y de aquí se eleva. Y es esa la función e a la x. Ahora bien, deben de tener en cuenta cómo va, eso que no se les olvide. Así van las ecuaciones exponenciales de este tipo. Obviamente hay ciertas condiciones. Dicho esto, ahora sí voy a graficar esta función y vamos a ver qué le pasa con este menos 5 en el denominador a esta función. ¿Por qué? Porque yo tengo e a la x, que es esta función, pero en el denominador tengo menos 5. Bueno, vitoreros, vamos a realizar las siguientes comparaciones. En esta gráfica la función es positiva. Ahora, en esta otra, pues si observamos e a la x es positiva, en el denominador tengo una cantidad negativa. Como es una fracción, recordemos que una fracción equivale a una división. En la división va ley de signos. Ahí aplicamos ley de signos. Más entre menos es menos. Quiere decir que esta función es negativa. Además, la podemos reescribir de la siguiente manera. F de x igual a e a la x sobre menos 5. Ya vimos que es negativa. Más entre menos es menos. Esto es menos e a la x sobre 5. Ahora, yo puedo separar el coeficiente de e a la x. Aquí, como no se ve,
A la izquierda de e a la x es un 1, hay un 1 invisible. Entonces yo puedo poner menos un quinto de e a la x. Dicho en otras palabras, el menos un quinto multiplica a e a la x. En cambio, acá, fíjense bien, ¿cuál es el número que está multiplicando a e a la x? Como no se ve, indica que aquí hay un más 1. El más 1 es el número que está multiplicando a e a la x. Si recuerdan, virtualeros, en la gráfica de e a la x, en el eje y, intersectó la gráfica a este eje en y igual a 1. Bien, pues este 1 de aquí, este 1 de aquí, es este 1 de aquí. Por lo tanto, voy a ubicar en el eje y el menos un quinto. Como es negativo, va para abajo. Ahí está. Aquí está menos 1, menos un quinto está aquí. Entonces, quiero que quede claro esto. La gráfica e a la x cruzó al eje y, al eje vertical, en y igual a 1. Pero ese 1 sale de aquí. Por lo tanto, acá, la gráfica de esta función va a cortar al eje y en menos un quinto, que es el número que va aquí. Ahora, ¿qué le pasa a mi función si mi función es negativa? Recuerden que aquí mi función es positiva. Bueno, pues es como si la reflejáramos en un espejo respecto al eje X. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo siguiente. Vamos a movernos de izquierda a derecha, pero en lugar de elevarse, va a bajar. Eso es por este signo. Entonces, nunca toca el eje X. Recuerden que el eje X es como si fuera una asíntota. Va bien pegadita de izquierda a derecha y poco a poco se va a ir separando. Y ojo, recuerden que va a cruzar al eje y en menos un quinto. Y esta gráfica de aquí, esta que acabo de trazar, es la gráfica de esta función. En donde menos un quinto, que es este número de aquí, es este de acá. Bueno, recuerden esta función e a la x. Ahora sí, vamos a encontrar el dominio y el rango de mi función. Y para el dominio voy a hacer referencia al eje horizontal, al eje X. Son todos los valores de X que yo me puedo tomar y que al meterlos en la función me arroja un valor y ese valor pues es un puntito de la gráfica. Esos son los puntos del dominio. Entonces, analicemos esto de aquí. Recuerden que esta gráfica viene desde menos infinito y se va hasta más infinito. Esto poco a poco se va despegando un poquito más de este eje. Va recorriéndose hacia la derecha. Entonces, vamos a aplicar ahí una técnica que es la siguiente. Vamos a trazar líneas verticales, sin embargo yo únicamente voy a hacer referencia con esta reglita. Para el dominio, me tomo un valor de X, por ejemplo este de aquí, pongo o trazo una línea vertical y me pregunto, ¿esa línea cruzó a la gráfica? Sí, quiere decir que ese punto de X pertenece al dominio. Y así puedo hacerlo con cualquier punto de X. Tomo ese punto de aquí, trazo una línea vertical, cruzo a la gráfica, sí. Bien, seguimos. Tomo otro punto, por ejemplo este punto de aquí, trazo una línea vertical, cruzo a la gráfica, sí, aquí. Bien, ¿qué creen? Pues para todos los valores de X va a pasar lo mismo. Yo me tomo un punto por acá, trazo una línea vertical, esta gráfica, recuerden que se va a ir haciendo más hacia la derecha, entonces obviamente la va a cruzar y por lo tanto puedo tomarme cualquier valor, todos los valores del eje X. ¿Eso cómo se escribe? Pues de menos infinito hasta más infinito. Aquí los infinitos siempre llevan paréntesis. Pues recuerden, los infinitos nunca se pueden tomar y cuando pasa esto van paréntesis. Cuando sí los puedo tomar van corchetes. Ahora vamos a calcular o a encontrar el rango de la función. Para el rango me voy a fijar en el otro eje, en el eje de las y's, ¿sale? Para el rango me fijo en ese eje. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues aplicando la misma técnica, solamente que ahora las líneas que voy a trazar deben de ser horizontales, ¿sale? Entonces, yo me tomo un punto de la gráfica, por ejemplo este punto de aquí, perdón, un punto del eje,
trazo una línea horizontal de ese punto, cruzo a la gráfica, sí. Aquí quiere decir que este punto sí es parte del rango. Y así lo puedo hacer, con cualquier punto para abajo. Recuerden que esta gráfica se extiende infinitamente para abajo. Entonces, cualquier punto que yo me tome del eje Y para abajo, de esta parte de aquí, de este punto para abajo, va a cruzar al trazar yo una línea horizontal a la gráfica. Ahora, ¿qué pasa si me voy subiendo? ¿Qué pasa si tomo este punto del eje Y, trazo una línea horizontal, crucé a la gráfica? Sí, aquí todavía pertenece al rango. Pero, vitoreros, ¿qué pasa si yo me tomo un punto aquí? Yo trazo una línea horizontal y pues ya no crucé a mi gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Este punto no pertenece al rango de mi función. Bueno, vamos a hacer esto observando mi gráfica. Entonces, ya vimos que si ponemos la regla desde menos infinito y vamos subiendo, siempre va a haber un cruce con la gráfica. Así, siempre, hasta aquí. Después de esto ya no. Por lo tanto, todo esto que estoy barriendo en este momento no es parte del rango. Ojo, pregunto, cuando y es igual a 0, ¿es parte del rango? Pues no. Recuerden que el eje X es como si fuera una asíntota. El eje X es y igual a 0. Entonces, ¿cuál es el rango? Pues desde menos infinito hasta el 0. Menos infinito va con paréntesis, pues nunca lo puedo tomar. El 0. Pregunta, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Pues no me lo tomo. ¿Por qué? Porque en el 0 no cruza la gráfica. Nunca va a tocar al eje X. Bien, como no voy a tomar el 0, pongo un paréntesis. Eso indica que el 0 es como límite, pero nunca me lo tomo. Y listo, vitoreros, ya tengo el dominio y el rango de mi función, que es la respuesta para este ejercicio. En la guía corresponde al inciso D. Ahora bien, vamos a hacerlo de otra manera, más rápida, más práctica. Sin embargo, no aplica para todas las funciones. Para las funciones exponenciales de este tipo se aplican. Donde aparece E, allí se aplica. Y vamos a hacerlo de esta segunda manera. Yo tengo que vamos a calcular el dominio y el rango. Ahora bien, antes de analizar nuestra función, que es esta de aquí, analizamos primero f de x igual a e a la x. Bien, hay varios tipos de funciones exponenciales, pero cuando me aparece e, o e a la 2x, o e a la menos x y demás, cuando me aparece mi función, la función exponencial e, el dominio no va a cambiar, ¿sale? El dominio va a ser el mismo. Entonces, aunque yo tenga e a la x sobre menos 5, el dominio de este tipo de funciones exponenciales es de menos infinito a más infinito. Pues me puedo tomar todos los valores de x desde menos infinito hasta infinito y no hay ningún problema. Eso para que lo recuerden, ¿va? Ahora bien, vamos para el rango. Para el rango voy a hacer lo siguiente. En mi función, que es esta de aquí, f de x igual a e a la x sobre menos 5, voy a sustituir cada uno de estos puntos, es decir, los extremos de mi intervalo del dominio. Bien, vamos a hacerlo. Tengo f, en lugar de x, evalúo el primer extremo, que es menos infinito. Yo sé que va a estar un poquito fumado esto, pero para las funciones exponenciales, ese truquito sí funciona. Eso se me estaba pasando. No para todas las funciones, no para cualquier función. Por ejemplo, para una parábola, este truquito no funciona. Pero para las funciones exponenciales donde me aparece e, allí sí funciona. ¿Sale? Entonces, evalúo el primer punto del intervalo o el primer límite de la izquierda en la función. Y que tengo e a la x sobre menos 5. Recuerden que esto yo lo puedo ver como menos un quinto, como lo había reescrito, por e a la x, pero en lugar de x pongo menos infinito. Ahí está. Bueno, ahora, e a la menos infinito, aplicando leyes de los exponentes, vamos a tener lo siguiente. Yo tengo menos un quinto, y ahora, e a la menos infinito, ¿qué pasa? Lo voy a reescribir de la siguiente manera, como 1 sobre e a la infinito. Es decir, como si yo le pusiera un 1 abajo, al aplicar leyes de los exponentes
esto los volteo para que me quede esto, pero al voltearlos y aplicar estas leyes, el exponente cambia de signo. Como aquí tengo menos infinito, acá será más infinito. ¿Saben? Es un poquito tener como sentido común, ¿no? A ver si les gusta este truquito. Algunos no lo comprendan, algunos sí. La verdad es que es bastante práctico, pero en fin. Bueno, sigo, yo tengo menos un quinto. Ahora, 1 sobre e a la infinito, ¿qué es? Bien, e a la infinito, o sea, e recuerden que es una constante, ¿sí? Es un numerito, ese numerito no cambia. El que cambia es el exponente, pero aquí yo tengo infinito. Entonces, e elevado a algo muy grande, por ejemplo, 2 a la 10 y después 2 a la 1000 y después 2 a la, no sé, a la 1.000.000, eso va siendo cada vez más y más y más y más grande, ¿sí? Entonces aquí, una constante elevado a algo muy grande, e al infinito, pues es infinito. Ahora, seguimos. Tengo menos un quinto. ¿Y cuánto es 1 sobre infinito? Ahora, yo tengo una constante y lo divido por algo muy grande, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues eso prácticamente es cero. Imagínense que tienen un peso y lo reparten entre 100 personas. Y ese un peso lo van a repartir luego entre 1000 personas. Y luego ese un peso lo reparten entre 1.000.000 de personas. Si observan, cada vez se acercan más a cero. Por lo tanto, 1 dividido entre algo muy grande, pues es cero prácticamente. Eso es cero. Y luego tengo menos un quinto por cero. Al hacer esta operación, eso es cero. Entonces, al evaluar la función f en menos infinito, me da cero. Vamos a hacer, bitoleros, ahora un procedimiento similar, análogo, pero ahora con el otro extremo, con el extremo de la derecha de este intervalo, del dominio, que es infinito. Es decir, evalúo la función f en infinito o más infinito, no importa. Bien, recuerden, esta función la había reescrito como menos un quinto separando el coeficiente de e a la x, ¿sí? Ahí está. Menos un quinto de e a la x, pero en lugar de x voy a evaluar a infinito. Creo que esta sale más rápida. Tengo menos un quinto. E a la infinito, como había dicho, es una constante y elevada cada vez a algo más grande, pues eso sigue siendo muy, muy grande, ¿sale? Entonces, esto, e al infinito, prácticamente es infinito. Ahora bien, ¿cuánto es menos un quinto por infinito? Este infinito, como no se le ve signo, pues indica que es positivo. Menos por más es menos. Aplicamos ley de signos. Entonces, ahora sigue un quinto por infinito. Pues imagínense, infinito algo muy grande. Y lo multiplican por algo, pues sigue siendo algo muy grande. ¿Sí? No cambia, pues sigue siendo muy grande, muy infinito. Entonces queda menos infinito. Quiere decir que al evaluar la función f en infinito, el resultado es menos infinito. Ahora, bitoleros, ya que tengo estos valores, puedo obtener el intervalo que me representa el rango de mi función. Bien, ¿cuál es más chico? ¿0 o menos infinito? Pues menos infinito. Menos infinito está hasta la izquierda y el 0 pues está a la derecha de menos infinito. Entonces, como es más chico menos infinito, lo escribimos primero. Luego ponemos el 0. Bien, menos infinito y más infinito siempre van con paréntesis, siempre son intervalos abiertos por ese lado del intervalo. Me pregunto, ¿el 0 va abierto o cerrado? Bien, el 0 yo lo obtuve al evaluar menos infinito del dominio. Pero obviamente menos infinito va con paréntesis, por lo tanto ese también va con paréntesis. Y listo, ya tengo el rango de mi función exponencial, de menos infinito a 0. Que se observa nos salió lo mismo que acá. Bueno, bitoleros, yo sé que este truquito está bastante fumado, pero sí tiene cierta lógica. Ahora bien, ese truquito no aplica para cualquier función, ¿sale? Aplica para las funciones exponenciales de este tipo, donde me aparece e a la x o algo similar, ¿no? Entonces, si les aparece esta función, pueden aplicar ese truquito porque lo importante en un examen es optimizar tiempos. Y esto es más rápido que hacer lo que hice al inicio, ¿no? Y con esto, bitoleros, pues hemos finalizado este video en el apartado de matemáticas. Espero que haya sido de tu agrado. Antes de irme, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Y también suscríbete a nuestro canal virtual universitario que está enfocado para matemáticas y física de universidad. Estoy seguro que te va a ayudar bastante. Y por último, darte una vuelta a nuestra página web virtual.lab, donde vas a encontrar nuestro curso de reforzamiento para matemáticas y física de la guía del UNAM 2020. Ahora sí ya me voy, recuerden que yo soy Zaret, este es su canal virtual y nos vemos en el siguiente video.